Ay, no, 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 bonito, no, ahora no. Kaixo Arratsaldeon, ongi etorri guztioi, eskerrik asko gaur, gurekin, hogetagetik, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches a todos. Aquí estoy. A mí no me aplaudan, no hace falta. A mí no me aplaudan, no hace falta. Gracias, y buenas noches. Kaixo, Gabón, buenas noches. Bueno, resumir 40 años de la historia de ellas de esta ciudad es muy complejo, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Hemos trabajado duro, hay un equipo de trabajo que ha trabajado este momento importante para la ciudad, porque es el homenaje que le rinde la ciudad a Iñaki Ñúa. Y es un momento importante porque 40 años, repito, no se resume. Por mucho que veamos testimonios hoy que vamos a ver, y muchos muy importantes, solo nos vamos a quedar con la sensación de que una persona hizo un gran trabajo, una gran labor y se entregó por una ciudad, dejando a un lado, sin lugar a dudas, a familia y amigos. Esto es así, ¿eh? Eh, es curioso y me he quedado con una frase que hizo Yasone en la segunda reunión que tuvimos. Yo me quedé con aquella frase que hizo y dijo: es que Meita parece que ha sabido elegir el día en que se quería marchar, ¿no? Esa 44ª edición del Festival de Días de Vitoria-Gasteiz, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Esa frase fue tuya. Y parece que también supo cuando quería que la ciudad le rindiera un homenaje. Parece que eligió uno de los días importantes. Gaur, Michela Badaere, Santa Cecilia, hoy es el día de la patrona de los músicos, ni más ni menos. Y parece que él tenía claro que hoy también la ciudad le tenía que rendir un homenaje. Who was Iñaki Ñúa? Pues sinceramente, yo le conocí profesionalmente. En la parte más íntima, pues en algún momento, también es verdad, no es nada fácil. De Let Me, quiero decir, vamos a hacer un pequeño guiño, si me lo permitís, y vamos a intentar conocerle algo más de cerca a Iñaki Ñúa.
Hola, buenas noches. Estás en la sintonía de Radio Vitoria y como todos los domingos, a esta hora, de 11 a 12 de la noche, ella. Cuarenta años ya no dan para, quiero decir, tendríamos que estar aquí muchos días, muchas horas para poder ser conscientes del trabajo de, ya no solo de Iñaki Oña, sino de un equipo detrás que hemos podido ver en las fotos. Yo, por cierto, en estos 40 años, yo tengo que decir, y además lo he dicho en infinidad de ocasiones, yo soy
tiempo afortunado porque vivo en Vitoria y porque he disfrutado de la historia del jazz en mi ciudad, o sea, gracias a Iñaki Añua. Y creo que muchos de los que estáis, que muchos os conozco, sé que pensáis exactamente igual que yo. Gracias a este señor pudimos disfrutar de una historia muy importante de la historia de jazz en nuestra ciudad. No todo el mundo puede decir lo mismo. Bueno, mi esker, Gasteizko alcarte Gorka Hurtaran, mesedes. Un aplauso, por favor, hombre. Edurne eta Jasone, lagunok, arratsaldeon guztioi, eta alkatea naizen aldetik, benetan, ohore bada horrelako ekitaldi batean egotea, ohore bada horrelako ekitaldi batean hiria ordezkatzea. Kontuan izan da, jasaldiak eman duen edo eman dion Gasteiz hiriari dana ona izan delak. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como alcalde de la ciudad es un honor poder estar en este homenaje que hacemos a Iñaki Añua y es un honor también representar a la ciudad en uno de los eventos relacionados con el jazz que tantas alegrías y tantas buenas noticias dio a Vitoria-Gasteiz. En 5 minutos es muy difícil resumir o destacar la vida de Iñaki Añua, ¿no? Yo sobre todo me centraría en sus dos pasiones, aparte de su familia, Vitoria-Gasteiz y el propio jazz. Un vitoriano de toda la vida, nacido un 21 de junio, lo ha recordado Joseba, años después se convertiría ese día en el Día Internacional de la Música, que estuvo muy implicado y muy integrado en la vida social, en la vida cultural de Vitoria-Gasteiz. De hecho, también participó en el ámbito deportivo en la fundación del Baskonia, jugó incluso las primeras temporadas. Su mujer también nos recordaba que amaba la espeleología y que acudía a numerosas cuevas del territorio a disfrutar también de uno de sus hobbies. Una persona muy integrada en lo que era la vida social y cultural de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y además que tenía una pasión que era la música y que era el jazz. Y tuvo la generosidad de compartir esa pasión, esa afición con todas y todos nosotros, ¿no? Y podríamos decir que el Festival de Jazz lo que hace es unir estas dos pasiones, ¿no? Vitoria-Gasteiz y el jazz. Y hizo que el Festival de Jazz pusiera en el mapa del mundo del jazz a Vitoria-Gasteiz y que pudiéramos disfrutar a muy pocos metros de nuestras casas, de nuestros hogares, del talento, del arte, de la buen hacer de tantos y tantos músicos de esta disciplina y de otras que pasaron por Vitoria-Gasteiz. Beraz, nik esango nuke Iñaki Añuak bi pasio zituela. Batetik gure hiria Gasteiz eta bestetik jasa. Eta jasaldiarekin uztartu zituen bi pasio horiek. Jasaldiak jarri zuen gure hiria Gasteiz jazaren nazioarteko mapan. Eta jasaldiari esker ere, ezagutu genituen eta ezagutzen ditugu dagoeneko eta oraindik, hainbat musikari garrantzitsuak bai jazzaren inguruan eta beste motako musikan. Yo creo que Wynton Marsalis es probablemente uno de los mejores ejemplos de lo que nos trajo el regalo que nos trajo Iñaki, porque Wynton representa una de las principales figuras del jazz de todo el mundo y porque además a Wynton le incorporó la pasión por Vitoria-Gasteiz en su Vitoria Suite, y quizás la Vitoria Suite es el reflejo de lo que es el legado más importante de Iñaki. Nos deja con las mejores figuras, como Wynton, en la mejor ciudad del mundo, Vitoria. Y con el permiso de Wynton, hoy podremos decir que Vitoria no solo es la capital de Euskadi o una ciudad verde europea, sino es también la capital del jazz. Y en este caso creo que la Vitoria Suite es una composición que pone de manifiesto la importancia de la fusión cultural, donde las raíces vascas de Iñaki están muy presentes, donde también está muy presente el flamenco español que tanto admiró y donde además está muy presente
pues el blues y el jazz propios de Nueva Orleans, ciudad natal de nuestro querido Wynton. Y eso al final es un homenaje a nuestra ciudad, un homenaje a nuestro festival y un homenaje a todas y todos los gastistarras. Así que, bueno, nos despedimos de Iñaki justo en el Festival de Jazz. Hoy Íñigo, Alberto, os veo por aquí también. Continuáis con el trabajo que inició también hace muchos años nuestro querido Iñaki y lo dejamos también con el recuerdo que tiene pues su figura, ¿no? Con qué pasión hablaba del jazz cada vez que venía al despacho, como también con Pepa Fernández y su equipo, José Ramón de Radio Nacional de España, que veníais todos los años, los sábados del Festival de Jazz. Con qué cariño hablabais de Vitoria, Pepa, con qué cariño hablabais del jazz de Iñaki y qué bien nos habéis tratado cada vez que hemos ido a vuestro set. Muchísimas gracias también por vuestro cariño y por vuestro trabajo. Bueno, beraz horrezegatik bukatzen dut, gaur ospatzeko eguna da, eskerrik asko Iñaki, benetan eskerrik asko beste opari bat ekartzagatik, gaur ere Wynton ekarri du Iñakik, eta alde horretatik bueno, goza dezagun gaurko omenaldiaz, eta goza dezagun ere Gasteiztarrek dugun gauzarik onenetariko bat, gure jazz festivala. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Eskerrik asko, alcalde jauna. El alcalde ha dicho una cosa muy importante y es así. Es que me he quedado con lo que dices, Gorka, y es verdad. 40 años igual los resumimos en la suite Vitoria. Fijaros lo que os digo, los 40 años de Iñaki, o sea, quiero decir, igual el disco, la suite, una suite que no ha pasado desapercibida en el mundo absolutamente para nadie, yo creo que da como para entender exactamente la envergadura de un festival tan importante como era el de Vitoria-Gasteiz. Y efectivamente, el responsable de esa suite, el que cedió todos sus derechos y además, encantadísimo, escribió ese sexto movimiento en honor del que ha sido el director del Festival de Jazz durante 40 años, pues es ni más ni menos que don Wynton Marsalis. The now let's welcome Wynton Marsalis. Thank you all very, very much. Muchísimas gracias. It's very emotional for me to see Elena and Jasoni, just to say that they're like family to me. Jasoni, I remember from when she was just a baby, and that I can't speak of Iñaki without also speaking of them. I know, of course, what they put into the festival and into him, and they were always there at everything. Elena, even when she didn't want to be there late at night or whenever it was, she was in there, and the depth of the love he manifested for them and had for them remains moving. Es para mí realmente conmovedor poder estar hoy aquí, muy emocionante, poder estar con Elena y con Jasone. A Jasone, que la conocí desde que era un bebé prácticamente, que siempre estaban con Iñaki y bueno, Iñaki podía expresarles y mostrarles todo su amor y bueno, siempre se veía a Jasone desde muy pequeña seguir a su padre con admiración. Realmente es algo que me sigue conmoviendo en la actualidad. Thank you, Nikani. You're welcome. One of the great highlights of my life was getting to know the great Don Iñaki. I thank the Lord for granting me a traveling profession because you had to be here to know that a man like Iñaki Bueno, uno de los momentos más destacados de mi vida probablemente fue tener la oportunidad de conocer a alguien tan grande como don Iñaki. Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de tener una profesión que me ha permitido viajar tanto, porque realmente tenías que estar aquí para conocer a un hombre como era Iñaki. Really?
No. You do it. Do I say it? Okay. Okay. Bueno, solamente era posible conocer a alguien como Iñaki en un lugar como este, estando en su propio lugar. Era una persona realmente original y una vez que lo conocías ya era imposible olvidarse de él. Era un hombre que vivía la vida que cantaba en sus canciones. Iñaki repetidamente hacía grandes sacrificios para poder conseguir agrupar a gente muy diferente y muy diversa en pro de las causas sociales y culturales. Y sus esfuerzos lograron crear una gran comunidad que hacía desaparecer las fronteras e incluso rompía el espacio del tiempo. The Don was a blues ambassador. His tools of diplomacy were song, dance, and the momentum of coming together in pursuit of virtue and of virtuosity. When discussing a program, his first comment was always, "I think the people will enjoy." And then he would present his new idea. He was a servant of the people, and that's what he intended to be. Este señor era un embajador del blues, cuyas herramientas de diplomacia eran la canción, el baile y el momento de reunir a todo el mundo para conseguir la virtud, y no solo eso, también la virtuosidad. Cuando se discutía con él un programa o se hablaba sobre un programa, su comentario era siempre el mismo. Creo que a la gente le gustará, y después surgía una nueva idea. Era un servidor de la gente y es además lo que él pretendía ser. He was forever dreaming of ways to expand the human feeling in the world. He was a man of passion and of compassion. He was absolutely dedicated to what we could all achieve together. And the festival was his forum. It was his stage to present a panoply of global voices speaking a more glorious and humane future into existence. And that's what happened, and it still happens today. Realmente siempre estaba soñando en nuevas formas de ampliar los sentimientos humanos en el mundo. Era un hombre con pasión y también con compasión. Se dedicaba absolutamente a conseguir todo esto. El festival era su foro, era el escenario en el que presentaba la panoplia de las voces mundiales que hablaban de un futuro más glorioso y más humano que podríamos llegar a tener. Y eso es lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en la actualidad. He's vibrant, full of energy and humor, full of intelligence and mother wit. Don Iñaki was a sophisticated man who brought civilization through the door with him when he walked into a room. Hospitality was his calling card, and integrity was his credo. Era una persona vibrante, llena de energía y humor e inteligencia. Don Iñaki era un hombre sofisticado que siempre llevaba la civilización al pasar por cualquier puerta cuando entraba en una sala. La hospitalidad era su tarjeta de visita y la integridad su credo. He left indelible signposts on the international epidermis of jazz. And when the history of this music is written, if it be written well, he will be up on high in the roll call of its significant apostles, angels, and saints. Nos ha dejado signos indelebles en la epidermis internacional del jazz, y cuando se escriba la historia de la música, si se escribe bien, probablemente esté junto con todo el coro de apóstoles, ángeles y santos. Iñaki was willing. He was willing to take chances, willing to ask people to do things they didn't normally do or they didn't want to do.
He was willing to risk the many rejections that come with innovation. And to Victoria, he brought many great artists together. He brought many great artists together to collaborate and discover new things, to play for picnics and for parades, for swing dances in the Mendizarazza, to teach classes for musicians and non-musicians, to have jam sessions, to play all kinds of concerts. And the beautiful people of this region fill venue after venue, year after year, and create a very special feeling that can only be found here in Euskadi and Victoria. Iñaki era una persona que siempre deseaba aprovechar las oportunidades, siempre deseaba pedir a la gente cosas que normalmente no hacían o que no querían hacer. También deseaba siempre arriesgarse, incluso aunque sufriera algunos rechazos. Y a Vitoria trajo a grandísimos artistas para que pudieran colaborar y descubrir nuevas cosas, para que tocaran en picnics y en desfiles, para que bailaran swing en Mendizorroza, también para dar clases a músicos y a no músicos, también para celebrar jam sessions, también para tocar en todo tipo de conciertos. Y la belleza de las personas de esta región, que llenaban sede tras sede, año tras año, y que creaban un sentimiento muy especial que solamente se puede vivir aquí, en Euskadi, en Vitoria. Of course, it goes without saying, Iñaki would sparkle when talking about this people, this tradition, the music and the food. And he was always ready to tell you, this is what you don't understand about it. You almost got it right, but it should have this in it. This is not. No, ni qué decir tiene que Iñaki siempre resplandecía cuando se ponía a hablar sobre su gente, sobre sus tradiciones, sobre la música y, por supuesto, sobre la comida. Siempre decía que si no sabías qué es esto, qué es aquello, realmente es que no estabas del todo integrado en esto. The first time I came here many years ago, he requested me to play a piece, and he told me it was for the Spanish national TV. And I don't think the TV cared about that piece, but I did as Don Iñaki requested. As time passed, whenever he had an extra request for me, it was always for the Spanish national TV. Eventually, when he said something else was on the schedule, I would just say, man, I know, it's for the Spanish national TV, and then we would laugh. La primera vez que vine aquí, que fue hace muchos años, me pidió que tocara una pieza y dijo que era para la televisión española, para la televisión nacional española. Realmente pienso que a la televisión le daba igual esta obra en concreto, pero hice lo que don Iñaki me pidió. Cuando pasó cierto tiempo, cada vez que tenía alguna petición extra, para mí siempre me decía, es para la televisión nacional española. Y a veces cuando algo estaba ya programado, yo simplemente le decía, ¿no? Ya lo sé, es para la televisión nacional española. Y nos reíamos, claro. One time, he asked me to review some ideas for a new concert hall and facility. And I said, for the Spanish national TV? And he immediately became very serious and replied, no, for the people. Una vez me pidió que revisáramos algunas ideas para un nuevo concierto, para una nueva sala de conciertos, y yo le dije, ¿es para la televisión nacional española? Y me respondió de inmediato y muy serio y me dijo, no, es para la gente. Though he is gone, his many, many good and worthy deeds remain with us forever. He created so many profound experiences, singular opportunities, and deep relationships for so many. Let us speak his name often and remember him with the joy and seriousness that his life earned and exemplified. And let us commemorate him by continuing to realize his dreams and his ambitions. Aunque se haya marchado,
Sus muchos recuerdos y legados van a quedar con nosotros para siempre. Generó tantísimas experiencias profundas y oportunidades singulares, incluso relaciones especiales para tanta gente. Digamos su nombre con mucha frecuencia y lo recordemos con la alegría y la seriedad de la que hizo gala en su vida y con su ejemplo. Y recordémosle siempre tratando de hacer realidad sus sueños y ambiciones. Thank you for allowing me the honor of speaking about him. It's a deep honor. I wish I had the eloquence to speak more accurately about the depth of the emotion I felt towards this man and his mission. And I loved him very deeply. Thank you so much. Bueno, podéis seguir aplaudiendo, ¿eh? Yo, va en serio. Me contó Hamilton. Winton, thank you. Thank you so much. Yes. Bueno, iba a decir alguna cosa, pero no va a decir nada. Voy a presentar a quienes van a ocupar estas sillas y probablemente comentemos, porque le veo a Pepa muy emocionada también, tremendamente emocionada. Y yo también lo estoy, y como veo que también en la sala hay mucha gente que estáis emocionados con las palabras de Winton, que, repito, es fiel reflejo de lo que ha pasado durante 40 años en este Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, ni más ni menos. Esto creo que es la fiel imagen de lo que hemos podido disfrutar en la capital de Euskadi. Quedaros con esto. Bueno, pues ella, ya que lo he dicho, para mí es un referente en el periodismo. Yo trabajo en la radio, vivo de la radio, me encanta la radio, no veo la tele, solo escucho radio, la poca tele que veo es justo para ver algunas noticias, por tener esa discriminación informativa, veo uno con otro canal, pero siempre informativos, no veo otra cosa. Pero ella, como ayer hablando con ella por teléfono, además, estuvimos un buen ratigo, pues intercambiamos además profesionalmente algún tipo de punto de opinión interesante, pero ella para mí siempre ha sido un referente, como lo es para muchísimos periodistas, creo que a nivel nacional. Me recordaba hace unos instantes que hace 10 años se estrenó ella en esta misma sala, con el primer programa que hacían aquí, con Paro, con José Ramón además, y decían los dos, y aquí pensamos que igual no venía nadie, petado, decían, petado, estaba petado. Y efectivamente, bueno, Pepa Fernández, un aplauso por favor para ella. Gracias, Bonico. Gracias. Es que ricasco. Arratsaldeon. Oye, mira que lo he dicho, hemos hablado con Elena, no vamos a llorar, pero la que he empezado llorando he sido yo. Chicas, lo siento, pero no lo he podido aguantar. Hace 13 años estuvimos aquí. Entiendo, 13. 13. En 2009 creo que fue nuestro primer programa. Aquí mismo, aquí en este sitio. En Villasuso. Por eso para mí tiene hoy, este acto tiene un significado muy especial. Y estoy muy agradecida al Ayuntamiento de Vitoria y, por supuesto, a Elena y a Sone, que ya han pensado en mí para estar esta tarde aquí. Bueno, pues junto a ella, evidentemente, va a estar, en estas otras butacas van a estar otros tres, para mí, 3 personas muy importantes también, y los vamos a hablar. Bueno, en el 2017 creo que fue considerado entre los 100 artistas más importantes, según la revista Forbes, creativos más importantes, según la revista Forbes. Él creo que ha dibujado, creo que son 3 de los carteles del Festival Jazz, 3 o 2, y luego uno con Buenafuente, creo que hay a la Limón, creo que ahora sí. Pero es un tipo encantador. Yo ayer le llamo, no me coge el teléfono, voy a contarlo, no me coge el teléfono.
y me sale un contestador que me dice, déjame tu teléfono, te contacto y no esperes mi llamada. Así, literalmente. Se ríe, pero he sufrido porque no sabía nada de él hasta hace una hora. Miquel Urmeneta, por favor, un aplauso para él. Eskerrik asko. ¿Quieres decir algo? Pepa ha hablado, puedes hablar. No, solamente decir que coincide hace 13 años, Sí. 2009, Sí. que fue el primer cartel El que primer hice cartel. yo para Fíjate. el jazz con, efectivamente, André Buenafuente. Ujú. Y luego creo que he hecho 4 años más. 4 años más. Sí. El último fue el de 40, que es el amarillo. No, hubo un tercero, sí. O sea, un tercero, un cuarto, Un después cuarto. de 2 años después del 40 aniversario. Pero vamos, también muy emocionado de ver a Winton emocionado. Y bueno, realmente es que Iñaki te transmitía eso, ¿no? Emociones. Y ahora mismo, bueno, pues me siento un privilegiado de estar aquí con toda esta gente que tanto le quisimos y tanto le queremos, y lo importante que dejó, ¿no?, para la ciudad de Vitoria durante 40 años de absoluta pasión, ¿no? O sea que encantado de estar aquí con todos. Un placer, Miquel. Bueno, el siguiente invitado, él es el presidente, él me decía, no, soy el director del Círculo Vasco de Empresarios. Me decía, no, presidente, no, director, me decía ayer. Pero lo más importante es que le pasa un poco como a mí, que no siendo periodistas ninguno de los dos, ejercemos de periodistas los dos. Es decir, hemos ejercido durante muchos años. Él sigue haciéndolo y yo de otra forma, más de la cultura. Antes venía de otro lado, ¿verdad? Pero es curioso que los dos, además hemos estado hablando de ello, hemos estado hablando antes, los dos. Él se dedica, es un gran columnista dentro del Grupo Vocento del Correo, es el columnista que se dedica a esto de la cultura, un buen amigo y buen conocedor del Festival de Jazz, un buen amigo de Iñaki Añúa, y no puede ser de otra forma, Enrique Portocarrero. Un aplauso para él. Bueno, Enrique. Enrique, en este de aquí. Sí, en esa. Sí. No, tiene un sentido esto de las sillas, ¿eh? No me creáis que soy un mandón. No, a mí me están diciendo por aquí y yo cumplo órdenes. Aquí el que manda es el de ahí arriba. Enrique. No, yo solamente quiero agradeceros que me hayáis invitado, que la familia era adorable. A mí, yo he sido enamorado de Iñaki porque Iñaki era lo que se llama en el mundo de la gestión cultural un lone rider, un llanero solitario capaz de hacerse la iniciativa privada un festival tan maravilloso como el que hizo en Vitoria. Y sobre todo era, desde el punto de vista vital, un multiinstrumentista. Es decir, un tipo capaz de tener en la cabeza lo que son las cifras de un festival, de ingresos y gastos, al mismo tiempo la programación, capaz de embaucar a las instituciones para que subvencionen, capaz de embaucar a los patrocinadores para que patrocinen, y a algunas personas como a mí, no solamente por ese atractivo personal que tenía, sino por su profunda humanidad. Y a mí me hizo uno de los mayores regalos que se le pueden hacer, que fue invitarme a que filmara el making of con Winton de la Suite Vitoria, que fue un regalo extraordinario. Me dijo, no te voy a poder pagar, pero es que aquello era realmente como para pagar. Luego al final efectivamente salió bien y ganamos dinero, pero sobre todo lo que ganamos fue un enorme placer y un enorme capa de disfrute con su vida, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de Iñaki. Y nuestro cuarto invitado es curioso, pero yo además es que ¿recuerdan ustedes los programas aquellos de aplauso, tocata, ¿se acuerdan? Sí, no, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? A tope, ¿os acordáis de aquello? ¿Os acordáis de M80? ¿Os acordáis de Radio Olé? Pues todo esto, y sus amigos lo describen de la siguiente forma. Dicen que si él no lo sabe, en cuanto a música en general, si él no lo sabe, no existe. No, lo dicen sus amigos íntimos, es lo que dicen. Que si él no lo sabe nadie o no existe. José Ramón Prado. Maestro. Esa última silla.
A José Ramón le llamamos la pardopedia, ya no digo más. Estaba preocupado ¿Por qué? cuando he visto que me quitaban el sitio. Ah, claro, En fin, claro. algo pasaba aquí. Es que lo hemos ensayado además, lo hemos ensayado, es verdad. Yo estoy realmente muy contento y orgulloso de que me permitan estar no solamente con todos estos compañeros, sino con todos ustedes. Es decir, esta colección de amigos, de talentos, de aficionados a la música, a mí, Iñaki Añúa me permitió disfrutar de muchas facetas de la música en el festival y sobre todo me enseñó a conocer y amar una Vitoria totalmente distinta de la que conocía antes del jazz y antes del festival. Vamos a empezar por esto último, ¿os parece? La pregunta, que además os lo decía ayer también, me parecía... Yo ya les dije ayer que yo prefería no preguntar, que fueran ellos realmente los que entre ellos retroalimentaran un poco lo que conocen del Festival de Jazz, lo que conocen de la figura de Iñaki Añúa, lo que conocen de Vitoria, que nos contaran esas anécdotas. Y vamos a empezar por esto último que decía José Ramón, que me parece muy interesante, ¿no? Y es la pregunta, ¿no? ¿Cómo conocisteis? ¿Cómo fue ese primer contacto con Iñaki? ¿Cómo os llamó, no os llamó? ¿Si coincidisteis, si os invitó a un concierto? ¿Empiezo yo? Venga, tú mismo, José Ramón. Bueno, pues esta fama que me echan de que yo sé mucho, lógicamente no es cierta y lógicamente hay gente que desconfía. Y uno de ellos creo que era Iñaki. Creía, ahora ya estoy seguro. En los viajes que hago con Pepa, que son muy numerosos, acude gente que me hace pruebas. Pepa, ¿te acuerdas en Estambul, el director del Cervantes? Lo primero que me preguntó fue por una rara canción de un raro artista, a ver si la conocía. Con lo cual estoy acostumbrado. Cuando llegué, yo diré lo primero, mi primer festival de jazz aquí en Vitoria no tuvo nada que ver con Iñaki, no le conocía. Fue el Corte Inglés. Fui al Corte Inglés, tenía un paquete que era hotel, conciertos y visita a las obras de la catedral. Y nos apuntamos, está aquí mi mujer, vinimos y conocimos Vitoria. Pero cuando ya vine como profesional, me hizo una pregunta que yo pensé que es que me estaba probando. Y era, yo tengo un hermano mayor, que está aquí, Javier, que hacía en los años 55 un programa de radio y tenía una sintonía, no sabía ni el título, ni el artista, ni era capaz de tararearla. Pero me dio algún dato y dije, tengo que lucirme. Y entonces, dándole vueltas, localicé la canción y se lo dije. Digo, ¿por qué ahora estoy seguro? Porque le he preguntado a Javier, que está aquí con el resto de su familia, que cuál era la sintonía que hacía y era otra. Es decir, estaba claro. Y no hablo más por ahora. Bueno, puedes intercalar, ¿eh? No tenéis... Pepa. Bueno, yo, fijaos, os decía, mi primer programa en Vitoria-Gasteiz fue en 2009. Cuando viajamos a una ciudad siempre buscamos a gente entrevistable. Y ese año no entrevisté a Iñaki, pero ese año me hablaron de Iñaki. Me dijeron, bueno, está el director del Festival de Jazz, pero es un tipo un poco como complejo, ¿no? Bueno, cuando volvimos en 2010, vinimos por el Congreso Nacional de Cocina de Autor. Cualquier cosa me viene bien para venir a Vitoria-Gasteiz, que me enamoré de la ciudad la primera vez que estuve aquí. Vinimos y entonces llamamos a Iñaki y le entrevistamos. Y ¿saben esa sensación que a veces una tiene de que conoce a una persona y dice, este señor va a ser mi amigo, o sea, vamos a ser amigos? Fue una conversación de media hora estupenda, hablamos del festival, hablamos del jazz, de cómo empezó a los 12 años, gracias a su hermano mayor, a disfrutar del jazz, ¿no? Hablamos de las cosas imposibles del festival de Aretha Franklin y hablamos, por supuesto, como decía muy bien Wynton Marsalis, de los perrechicos y de lo mucho que le gustaba comer a Iñaki, porque era un tipo que sabía mucho, entendía muchísimo de gastronomía. Bueno, pues tuvimos, yo creo los dos, esa sensación de nos hemos conocido y a partir de ahí, pues cada año
yo creo, desde la 36ª edición del festival hasta la 42ª, 7 años consecutivos estuvimos viniendo al festival. Iñaki se convirtió pues, en un amigo como de toda la vida, y lo mismo Elena y Jasone, ¿no? Eran como ya mi familia en Vitoria. Y desde entonces... Fíjate tú. Sí. Miquel. Pues yo tengo un lío tremendo, porque nos hemos visto bastantes veces. Yo vivía en Nueva York y él iba mucho a Nueva York pues, para contratar a grupos, a músicos. Y no me queda claro cuándo fue la primera vez que le vi allí, a Iñaki, si allí en Nueva York o aquí en Vitoria, pero más o menos tomando de referencia el cartel este que hice con André Buenafuente, que por aquel entonces colaborábamos mucho en temas de cartelismo y de muralismo a 4 manos. No sé si se puso el festival en contacto conmigo o yo me ofrecí a hacer algo para el festival. Pero el caso es que en mi interior es como si le conociese a Iñaki desde que nací. O sea, porque realmente en muy poco tiempo hicimos una amistad muy guapa. Además, creamos un lenguaje particular. Él supo leer perfectamente mi estilo de creativo. Le encajaba perfectamente, y a mí me encajaba perfectamente su personalidad, su sentido del humor, su amor también por la gastronomía. Todo lo que sé de jazz lo sé a través de Iñaki. Y bueno, realmente yo me consideraba un amigo cercanísimo a Iñaki, aunque nos veíamos poco, ¿no? Pero nos escribíamos mucho y yo creo que tanto yo como él nos descojonábamos a tope de los WhatsApps que nos enviábamos, ¿no? Para mí, bueno, el apodo que tenía con él era The Only One. Yo creo que además es así. Iñaki es The Only One, o sea, no hay otro, es irrepetible. También eso, pues gracias a él he saludado a gente muy, muy interesante. Pero sobre todo a mí me gusta hablar de Iñaki, eso, como alguien que irradiaba pasión a saco, muy inteligente, muy sensible, que se preocupaba por malos, por todo, cómo te iba en la vida. Siempre había un mensaje de ánimo, alegre, un tío muy positivo. Luego también gracias a él he conocido a su familia, con la que también ha habido muy, muy buen rollo. También ellos han trabajado por el festival de una manera incansable y realmente me enamoré de Iñaki y teníamos una relación y un lenguaje muy, muy especial. Pero no me acuerdo, el primer día que le vi, podía ser hace 40 años o hace 5, no lo recuerdo. Pero lo que dice Miquel, que al final te enamorabas es decir, te hablaba con tanta pasión, claro. Del jazz, pues eso, de gastronomía, de su ciudad, claro. Que te enamorabas de él. Es verdad, ¿eh? Sí, era un ser encantador. Era enamorable. Sí. Enamorable. Enrique. A mí me pasa un poco lo mismo, y yo no podría recordar cuál fue el momento exacto que conocí a Iñaki. Probablemente yo escribía de estas cosas y algún día le llamé, con lo cual tendría que hacer una ficción de cómo fue aquello. Seguramente yo le preguntaría algunas cosas por las que estaba obsesionado, la autofinanciación, el presupuesto del quién le daba subvenciones, y probablemente él me diría, esto tenemos que hablarlo comiendo unas lascas de trufa sobre huevo cocido de Zaldiarán, o quizás cuando yo vaya a Bilbao y vaya a la pastelería Res y compre unas pastas, donde teniendo Goya, pues él venía y compraba cuando venía a presentar los festivales de jazz, ¿no? Pero bueno, así se fue forjando una especie de admiración por mi parte, un embaucamiento por la suya, porque jamás hablé mal del Festival de Vitoria, porque tampoco se podía hablar mal de una gesta tan extraordinaria en el ámbito de la oferta cultural vasca, ¿no? Y sobre todo convertir una ciudad con esa envergadura de oferta. Me acuerdo su hercúleo, sobre todo, momento de génesis de la Victoria Suite, su convencimiento a Winton. Me acuerdo que me mareó para que coincidiéramos en Nueva York un año donde Winton y su orquesta tocaba en el Lincoln Center, el Rose Theater, 2 o 3 movimientos con un tap dancer y con Tomasito
Es decir, él parecía realmente uno de los grandes aportadores del Board of Trustees del Lincoln Center. Parecía el dueño de aquello, pero él le tenía, yo creo que en un puño a Winton, le convencía de todo y eso iba adelante. Y yo siempre lo dudé hasta que aquello se terminó. Pero él era un personaje, yo creo que de un tesón extraordinario, era un gran epicúreo de la vida. ¿Cuál es realmente el link que une a Winton, señor de New Orleans, con Iñaki Añúa? Yo creo que 3 características fundamentales, que es el respeto y la amistad, friendship and respect, amor y pasión por la música, y sobre todo el entendimiento de la diversidad, ¿no? Y yo creo que por eso Iñaki era un multiinstrumentista, un tipo que era capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, capaz de entender lo que era la tradición del mejor jazz con una visión modernista, yo creo que es la que tiene Winton, ¿no? Cuando fue a Nueva York y vio ese Rose Theater fantástico, el DC Club arriba, Winton haciendo un jazz académico pero modernista, muy apegado a la tradición pero modernista, insisto, y seguro que a él aquello le pareció importantísimo para dar continuidad a su viejo sueño de Mendizorroza, haber hecho el auditorio. El auditorio fue su sueño, ¿no? Pero era un personaje que embaucaba. Si hubiera sido alcalde o Lehendakari, el auditorio hubiera estado hecho hace mucho tiempo. Y hay una cosa... Al decir que enamoraba, que embaucaba, que os quería contar que cada año veníamos al festival, unas semanas antes del festival, íbamos desgranando la programación con todos los artistas. Y claro, te los vendía tan bien, te hablaba tan maravillosamente de todos, que lo difícil no era saber a qué concierto ir, sino a qué concierto no ir, porque sí. Estaba enamorado de sus artistas, de Winton por supuesto, o sea, sí, Winton era lo más. Y yo creo que esa Victoria Suite que os ha dejado, esa colaboración entre Winton Marsalis y Iñaki, es un motivo de orgullo para una ciudad para una ciudad cualquiera, pero para Vitoria-Gasteiz es un legado del que podéis estar muy orgullosos. Muy orgullosos. Llegados a este punto, porque no creas que esto acaba aquí hay muchas sorpresas. De hecho, nos vamos a ir hasta Brasil. En el otro punto del hemisferio hay un periodista que además conocemos, creo que la inmensa mayoría, que es Chema García, quien ya desde el 2004 empezó a escribir crónicas y críticas para El País, y desde entonces yo creo que no se perdió ni una sola edición del Festival de Jazz. Chema García, muy buenas tardes. Bueno, no sé. Ni más ni menos. Oye, Chema, que te veo, que hacía mucho que no te veía y te veo maravillosamente bien, ¿eh? Te veo estupendo. Te tratan muy bien en Brasil, ¿eh? Estoy aquí bronceado, claro. Por supuesto, vivo al lado de Ipanema, al lado del Cristo. Fíjate, ¿qué más puedo pedir? Oye, Chema, ¿qué suponía, qué era para ti o qué supuso para ti el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en las manos de Iñaki Añúa? Pues mira, yo tengo aquí algunos pensamientos. Lo primero, está Winton Marsalis allí. Hace un par de años Winton estuvo aquí, fue a Sao Paulo con la orquesta y yo me fui para allá para verles. Entonces acabamos una tarde en el camerino, él planchando la chaqueta y yo hablando. ¿Y de qué hablábamos? De Iñaki Añúa. Entonces me dijo una cosa preciosa, Winton. Algo así como que el jazz funciona como un pegamento que une a las personas que hacen que el mundo sea mejor. Por ejemplo, Iñaki Añúa. Me pareció fantástico. Entonces, mira, yo sobre Iñaki yo siempre pienso lo mismo. Iñaki podría haber abierto, yo qué sé, una fábrica de tornillos. Sin embargo, decidió complicarse la vida y hacer un festival de jazz en aquella época. Cuando hacer un festival de jazz aquí era una forma de suicidarse rápidamente. Entonces, bueno, son tantos recuerdos que tengo de ese festival, ¿no? Yo me he empezado a pensar, ahora veíamos fotos de Sonny Rollins
aquella tarde con Blanca, te acordarás, Blanca, recorriendo la ciudad para buscar una chapela que fuera del tamaño de Sonny Rollins y de mi cabeza también, ¿cierto? O la otra tarde que fue enloquecida para entrevistar a Chick Corea y a Paco de Lucía, y tenía que enviar la crónica ese mismo día, decía el pabellón. Fue una cosa loca y, por cierto, esa fue la última entrevista que Paco concedió a un medio de comunicación. Pero bueno, son tantas historias que no me voy a enrollar porque sé que tengo muy poco tiempo. Entonces, deciros de verdad que aquí, desde Brasil, que os quiero mucho, a todos vosotros, a Elena, Yasone, Joseba, Belinda, Xavier, Quique, Blanca, a las chicas del catering, a los colegas periodistas con los que nos íbamos a comer huevos a Senén, son todos esos recuerdos que se le quedan a uno. Y para Iñaki, allá donde esté, me voy a remitir a Gilberto Gil, ya que estoy aquí, y además es un señor que ya cantó también en el Festival de Victoria, cuando él canta, no sé si conocéis la música, Aquel abrazo. Entonces, me gustaría, Iñaki, allá donde esté, enviarle aquel abrazo desde Río de Janeiro, con todo mi cariño, y aunque esté tan lejos, la distancia de verdad que no hace el olvido. Aparte, otra cosa que se me ha olvidado contaros, y es que llevo una camiseta, no sé si la ves, mira. del festival. O sea que me he venido a Brasil trayendo la camiseta y poco más. Chema, muchísimas gracias de verdad por sumarte a este homenaje que le rinde la ciudad de Vitoria-Gasteiz a Iñaki. Gracias, siempre un placer, tu casa, tu ciudad, aquí serás siempre muy bien recibido. Y también nosotros también, ya sabes que te queremos y mucho, lo sabes, de corazón. ¿Eh? Claro que sí, claro que lo sé. Chema, un abrazo fuerte. Agur. Chao. Agur, agur. Hi, I'm Joe Lovano, and I want to give my regards and beautiful thoughts of love, passion for Iñaki Anu. He was a great friend of jazz and of mine, and produced and presented so many great concerts in Vitoria, Spain, through the years, and I've had a chance to be a part of some of his presentations that meant so much to me throughout my lifetime, expressing some music. He will be missed, but not forgotten. He set a high standard in the world of music. God bless him. Yeah, okay. Thank you, man, for your embrace. Fijaros, Joel Lovano, Winton, Joel Lovano, que dice, que además dice, viene a decir, bueno, primero lo maravilloso, le manda amor y pasión lo que le dedica. Habla de como que es su amigo, Iñaki era su amigo, que le produjo tantos y buenos conciertos en el Festival Días de Vitoria durante tantos años, que tuvo la oportunidad de disfrutar de este festival y que para él supuso un punto importante en su carrera profesional. Esto es lo que decía. Y además, luego pues me quedo con esa frase que hace al final, de que dice que Iñaki es una estrella en el mundo del jazz, y le dice bendiciones. Esa es lo que dice uno de los grandes saxofonistas de la historia del jazz, ni más ni menos. Yo también me quedo con esta última frase de que Iñaki es una estrella en el mundo del jazz. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Joe Lovano. Cuidado, ojo. Hay mucha gente que se ha querido sumar, pero creedme que no hemos tenido tiempo ni para asumir o asumar, no sé cómo decirlo, la cantidad de vídeos que hemos tenido que intentar gestionar en un periodo de tiempo muy corto. Pero hay un par de mensajes que me gustaría leer.
Uno es de Micaela Mathier, que está dentro del equipo del Festival de Jazz de Montreux y que además pertenece a la Asociación de Festivales Internacionales de Jazz, que iba a estar aquí con nosotros, pero que resulta que, como bien os comenté, bueno, pues a última hora la han internado, está ingresada y está pendiente de una intervención. Pero nos ha mandado unas letras, unas palabras que yo quisiera leeros, ¿no? Dice que cuando conocí por primera vez a Iñaki Eñua fue aproximadamente por los 90, bueno, en una reunión de la IFJO. Bueno, dice que era muy simpático, que bueno, pues que de hecho a través de la simpatía de Iñaki Eñua conocieron, contactaron muy bien y que a través de ese primer contacto ya vino a Vitoria, a Gasteiz, y ya conoció a Elena, a Jasone, con las que sigue manteniendo una gran relación, y con Blanca. Iñaki me invitó a reunirme en Vitoria y a partir de ahí yo he intentado no faltar al Festival de Jazz. Aprendí mucho con Iñaki sobre la música de jazz, la cultura española a lo largo de los años. Disfrutamos mucho de la compañía de uno del otro. Iñaki promovió y honró, esta palabra me ha encantado cuando la leí, y honró la música de jazz. Hoy es algo que en algunos momentos cojeamos de esa palabra. En lo más alto del Festival de Jazz de Vitoria está en esa parte del mundo en la que todos los festivales quieren estar. Y bueno, pues eso. Fue un verdadero placer y un honor haber coincidido con Iñaki, su familia y su equipo. Y dice, lamento muchísimo no poder asistir o estar esta noche con ustedes. Todo lo mejor para todos ustedes de parte de todo el equipo del Festival de Montreux. Micaela Mathier. Un aplauso para ella, yo creo que, vamos. Y otro que también, que no le ha dado tiempo, por cuestiones, creo que por cuestiones de viajes y idas y de venidas, ha sido Jimmy Cullum. Que mirad que lo hemos pasado bien con Jimmy Cullum, ¿eh? Lo hemos disfrutado, ¿eh? ¿A que sí? ¿No? A ver, Pepa, ¿a que sí? Vamos, uno de los momentos cumbre. ¿A que sí? ¿No? Sí, sí. Hay una capela, hay un momento en el pabellón cuando se va con la caja, con el percusionista, no sé si os acordáis, a un pasillo lateral. Es que no paraba de arriba para abajo. Yo recuerdo ese concierto, vamos. Bueno, pues nos manda también un mensaje y nos dice: Iñaki era un verdadero amante de la música y de la vida, y fue un gran placer para mí haber aparecido en el festival y haber sido recibido en el corazón de este glorioso lugar. Estas personas son alma en el mundo de la música, y como resultado del arte y del buen gusto que le procesaba a Iñaki, dice que ayuda a cultivar precisamente las resonancias de las músicas venideras, ¿no? Y dice que, bueno, pues mucho amor para ti, Iñaki, y lo firma Jimmy Cullum, ni más ni menos. Un aplauso para Jimmy Cullum. Claro que sí. Y ahora, antes de seguir con ellos, que estaba muy interesante, entendedme que hay muchas cosas, muchos contenidos y todos, todos tienen importancia. Vamos a dar la palabra a Marco Mezquida, a Curro Sánchez Dalera, al hijo de Paco de Lucía, que le ha dado una pena tremenda no poder estar aquí. Danielo Pérez y a Miguel Martín, director del Festival de Jazz de Donosti. Muy buenos días, soy Marco Mezquida. Este es un mensajito que quiere contribuir al homenaje a Iñaki por todo su esfuerzo, por toda su lucha en este maravilloso festival de Vitoria-Gasteiz, en el que he tenido el gusto y el honor de formar parte en varias ocasiones. Y es un mensaje para dar cariño, apoyo a la familia, rendir homenaje a una persona tan especial, tan amante de la música y que hizo tanto por la cultura en esta ciudad maravillosa, y que lo recordaremos siempre. Saludos a todos, que paséis muy buena velada y espero que hasta muy prontito. Salud, amigos y amigas. Iñaki Eñua, gracias por las invitaciones a participar en este prestigioso Festival de Jazz de Vitoria. Desde que lo conocí en 1989, cuando toqué con Dizzy Gillespie, hasta mi último concierto en el 2019, siempre me trató con respeto y cariño. Creamos una bonita relación con él y su familia. Amigo Iñaki, felicidades por este merecido homenaje. Yo sé que tú estás en el cielo por este regalo tan bello que nos has dejado en la tierra.
Gracias por haber creado una plataforma artística que toca corazones, deja huellas y transforma vidas. Tu hermano que te quiere, Danilo Pérez. Hola, buenos días a todos, o buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas en nombre de la familia de Paco y de Lucía por no estar hoy aquí con vosotros dando vuestra última despedida a Iñaki Añúa, a nuestro querido Iñaki Añúa, del que mi padre me habló tantas veces y todas ellas también. Desgraciadamente, por razones profesionales, ninguno, tanto mis hermanas como yo, podemos acudir a este evento tan deseado, porque realmente hubiésemos querido estar ahí. Pero sí que querría, por lo menos, compartir con vosotros en estos momentos el hecho incuestionable que en concreto nos liga a Iñaki Añúa. Y es que Paco de Lucía, nuestro padre, desde comienzos de los 80 o mediados de los 80, y generó un vínculo muy fuerte con Iñaki. Les unía muchas cosas. Les unía su amor absoluto por la música jazz, por el flamenco, por la música fusión. Les unía el absoluto amor por la cultura vasca. Mi padre muchas veces dijo que no le hubiese importado irse a vivir al País Vasco porque era un loco de ahí, de Durango, el pueblo en el que pasábamos las vacaciones navideñas y estivales. Y un vínculo de amistad también. De hecho, el documental de Paco de Lucía, La Búsqueda, el primer germen, la primera idea vino de Iñaki, que fue quien le planteó a Paco que hiciese el concierto en vivo, ¿no? de sus conciertos por España y algún lado de Europa que no recuerdo, como idea de hacer un disco en vivo, y fue el propio Iñaki el que se lo propuso y el que le ofreció todas las facilidades para empezar a organizar la grabación de ese disco. Y de ahí salió el disco, y de ahí salió el making of que me encargó mi padre, y de ese making of acabó saliendo el documental ganador del Goya en el 2015. Así que esta obra, el comienzo, muy al comienzo, es idea de Iñaki. Y de hecho fue de las primeras personas que me animó, me ayudó, me apoyó a la hora de llevar a buen puerto este proyecto. Me dio muchas claves, muchísimas, y estuve con él, recuerdo, comiendo en el Sagartoki en el 2010, haciéndole preguntas y bueno, toda la generosidad del mundo por su parte. También recuerdo esa cena tan maravillosa que tuvimos en Chick Corea, mi padre, todos los músicos de mi padre, Iñaki y yo, en el 2013, en ese maravilloso concierto que seguro que muchos de vosotros todavía recordéis. Yo por lo menos lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y fue una noche muy mágica, muy especial, en la que una vez más se vio la complicidad, la amistad y esos momentos mágicos que solo gente como Iñaki eran capaces de regalarnos al resto del público, con esa capacidad para lograr convencer a través de la ilusión y a través de los sueños. Así que nada, desde aquí un despido cariñosísimo a nuestro amado Iñaki. Pasaremos muchas veces por Vitoria y todas ellas intentaremos recordarle y estar un rato, aunque sea mentalmente, con él. Buenas tardes y un abrazo enorme de parte de toda la familia de Paco Lucía. Arratsaldeon. Conocí a Iñaki Añúa, yo diría que en el invierno entre 1978 y 1979, hace ya unos años. Y realmente todo lo que ha sido mi vida profesional ha estado, yo diría que en un buen porcentaje, relacionada con la actividad de Iñaki como director del Festival de Jazz de Vitoria. Hemos vivido muchas cosas juntos, unas veces totalmente de acuerdo y otras veces totalmente en desacuerdo. Yo creo que Iñaki tenía la misma consideración y el mismo respeto por mí que yo siempre he tenido por él. Mi admiración como director del Festival de Jazz de Vitoria y de su labor me parece que ha sido, creo, que más sincera y más intensa que probablemente nadie en su entorno profesional. Y desde luego en este momento no hago más que acordarme no solamente de esos muchos años en los que hemos compartido tantas cosas, sino por supuesto de su familia, de sus amigos, que le echarán muchísimo de menos, tanto como le echamos nosotros de menos a Iñaki.
Bonitas palabras absolutamente de todos y cada uno de los que han intervenido en este bloque de vídeos. Aquí está el director del Festival de Jazz de Getxo, Iñaki Setua, que estáis sentado, que tenía la opción de mandarnos su vídeo o venir, y él ha querido honrarnos con su presencia, lo cual, gracias, Iñaki Setua, porque sabemos también de tu aprecio hacia Iñaki Añúa. Muchas gracias. Un aplauso para Iñaki Setua. Gracias. ¿Cómo, después de esta muestra de cariño, de afecto, de responsabilidad, de generosidad, que hemos escuchado de gente tan importante, ¿no? De la música y no de la música, ¿no? Pero no sé. A mí se me queda mucho el convencer a través de la ilusión, ¿no? Que ha dicho el hijo de Paco de Lucía, y sí que tenía mucho de eso, ¿no? Tenía tal ilusión y bueno, era arrollador, era como un zorro viejo, pero que en el fondo, pues su ilusión, pues bueno, sabía cómo moverse para convencerte de cualquier cosa, y todo aquello que te quería convencer, por supuesto, eran cosas en las que él creía, y bueno, y el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Pues ha dejado a Vitoria pues un legado tremendo, lo que también se decía, o decía alguna de las personas, que era impensable, ¿no? Hace 40 años que coger la responsabilidad de hacer algo que luego, bueno, en el fondo es una huella, una señal de identidad de la ciudad, ¿no? Es como casi los Sanfermines de Pamplona, vamos a decir, es el festival de jazz, sí, que yo de siempre, en Pamplona, era como una cosa como acceder al festival, y las veces que vine antes de conocer a Iñaki, pues era como un acontecimiento, ¿no? Era algo que había que hacer siempre, ¿no? En Vitoria, ¿no? Entonces yo creo que la ilusión de Iñaki, bueno, pues tenía esa especie de capacidad, ¿no? de pulpo, de meterse por tus sentimientos y convencerte un poco de todo. Era, bueno, pues en el fondo un marciano amable y alegre que consiguió lo que consiguió, claro. Pues, yo quería, sí, quizás yo es que hablo mucho. Yo quería contar un par de anécdotas muy rápidas que dan una idea de cómo era Iñaki, y a mí me divierte mucho porque me gustaba soltarle maldades para vacilarle y provocarle para que me contara cosas. Entonces un día, en un año que no vino Winton al festival, pero sí Winton yo creo que estaba programado para Marsillac, le dije, oye, se rumorea francamente que Winton no viene aquí además porque en Marsillac le dan mucho mejor de comer. Y me dijo, no, eso no es verdad, es que en Marsillac va a casa de una familia que le trata muy bien, que son muy cariñosos, pero no es por comer, me dijo. Y luego otra vez, y yo siempre le decía, oye, Iñaki, yo creo que tú no te va a caer más remedio, como hacen otros festivales de jazz, que abrirte a lo que se llama el world music. Es decir, que yo creo que vas a tener que, tarde o temprano, trascender de tu programación de jazz riguroso o de nuevo jazz o de gente de la vanguardia del jazz. Y un año le dije, le llamé por teléfono antes de la programación, le dije, oye, Iñaki, ¿es verdad que este año tiene estos grupos de reggae en el festival? Y me dijo, antes muerto. Pepa, no, yo decía que al hilo de lo que comentaba Miquel, que efectivamente Iñaki conseguía contagiar su pasión no solo a los artistas, que también, porque les convencía, les enamoraba con todo lo que ofrece esta ciudad, y contagiaba la pasión al público, ¿no? Yo recuerdo como jornadas míticas, esas que pasábamos aquí, que empezábamos a veces por la tarde en el Teatro Principal, después nos íbamos a Mendizorroza y acabábamos en el Canciller con esas jam sessions maravillosas, que ya eran como el final de fiesta. O sea, yo tengo esos recuerdos, los tengo idealizados. Y también creo que hay que decir que Iñaki hizo un estupendo equipo con mi querida Blanca Sanz, que estaba ahí tan jovencita, sí, y que está ahí sentada, y que ha trabajado tanto y tanto por el festival. Blanca puede escribir un libro con todos los recuerdos del festival, de todos los artistas que han pasado por allí, porque realmente hay historias que no se pueden contar casi. Varios tomos. De hecho,
cuando hablábamos en estas reuniones que hemos tenido para organizar el homenaje, hay que pedirle a Blanca, hay que hablar con Blanca, hay que decirle a Blanca, hay que hablar con Blanca, decíamos rato, la referencia era Blanca. Gracias, Blanca, muchas gracias, Blanca. Sí, gracias. Sí. José Ramón. Bueno, creo que me tocan. Son tantas cosas que es imposible abarcarlas. No solamente en mi caso me ha hecho conocer mucho más el jazz y la música, sino mucho más a muchas personas, Elena, Yasune, Enrique, que hoy no puede estar aquí. Es decir, integrarme un poco en la ciudad, en la sociedad de la ciudad. Y voy a decir una tontería, pero muy importante. Yo desde hace unos años decidí adelgazar. Y todo el mundo que quiera adelgazar sabe lo difícil que es eso. Y empecé poco a poco. Bueno, pues el empujón final me lo dio Iñaki porque se había mercado una motoreta con la cual cada vez que paseaba con él me llevaba echando el bofe. Era como el bólido de Fernando Alonso, pero sin romperse nunca. Entonces yo perdí ahí los pocos kilos que me faltaban ya, intento conservarlos. Y quería contar otra cosa para que vieran que no todo era probar. Poco después me preguntó por una canción, por un tema, una grabación de Nina Simone, que después de una sesión grabando un disco se quedó sola en el estudio, tocando el piano y cantando, pero no para grabarlo, pero el técnico pinchó, lo grabó y salió. Y localicé ese disco y ahí me di cuenta que ya no era una trampa. Ya me había ganado su confianza, naturalmente en la mía. Y por cierto, me ha permitido conocer a muchos artistas. Por ejemplo, está aquí Wynton Marsalis. Artistas que a lo largo de los años han demostrado una gran vigencia a la familia. Es decir, eso no ha cambiado nada. Lo que más sorprendido estoy es con los alcaldes. He conocido a 5. Es decir, esto de ser alcalde debe ser un deporte de riesgo, ¿no? Digo yo. Y nada más. Gracias, sí, está bien. La política es un deporte de riesgo en general, la política en general. Bueno, la próxima vez que venga espero que siga este alcalde. Me ha parecido... No, lo digo en serio. Yo tengo, como todos los que no conocemos el euskera, pues la sensación de que cuando hablan me echan una bronca. Y contigo no, es decir, no, me parece... Bueno, la verdad me estoy saliendo del tema. Iñaki Añúa forever. Pepa quería decir algo. No, yo quería decir que Iñaki hizo un gran festival de jazz, pero viendo lo que estamos viendo y sabiendo lo que sabemos, los que tuvimos la suerte de compartir con él muchos buenos momentos, yo creo que podía haber hecho también un gran festival de la amistad. Seguro. Sin lugar a dudas. Sí. Vamos a hablar con un baterista muy reconocido. Se le conoce mucho por haber sido el baterista de Brad Mehldau, pero realmente para mí Brad Mehldau, bueno, pues sí, pero es que él es un músico multiinstrumentista, un tipo con una capacidad increíble como músico internacional, que lo es, uno de los grandes bateristas, uno de los grandes pianistas, uno de los grandes trompetistas, porque también toca la trompeta, uno de los grandes. Jorge Rossi, no sé dónde te pillamos, Jorge, ¿dónde estás? Hola, qué placer estar aquí. La verdad es que estoy disfrutando mucho escuchando todas estas historias sobre Iñaki y sobre el festival. Qué maravilla. Pues me pillas en Basilea. Yo ahora vivo aquí desde hace ya un par de años y medio, pero hoy estoy justamente cenando en casa de un gran batería de Brasil, que está también como profesor en la misma escuela en la que yo estoy, que se llama Paulo Almeida, y es un gran amigo. Y he venido aquí a cenar con él, pero porque nada, en fin, estoy dando muchas vueltas y en cada noche pues se meten 4 o 5 planes. Y es una pena no poder estar ahí con vosotros, pero estoy encantado. Es un honor poder participar y es muy bonito lo que estoy oyendo y muy inspirador. Oye, Jorge, una pregunta. ¿Con qué te quedas de las visitas que has tenido en el Festival de Jazz? Ya no solo con Brad, sino tú también con tus distintas formaciones. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es ese momento de contacto con Iñaki?
Bueno, podría decirte, bueno, el contacto con Iñaki ha sido sí más tarde, ¿no? Pero yo lo que quería decir, porque antes estaba escribiendo, ¿no? Tengo tantos recuerdos y el Festival de Vitoria ha sido de una importancia tan fundamental para mi desarrollo musical y las experiencias que he tenido, que para mí incluso, o sea, a Iñaki yo lo conocí y tuvimos charlas que disfrutamos hablando y tal, pero para mí es eso, la labor que hizo, el peso de su creación, ¿no? Que es el festival, y por supuesto con toda la colaboración que tuvo, ¿no? De Blanca y de los amigos he conocido también, ¿no? En fin, es un equipo maravilloso, ¿no? Pero lo que quería decir es eso, ¿no? Yo a los 19 años fue uno de los primeros festivales que vine a tocar con Lucky Guri y Farrás, y recuerdo que vi en directo a Sabinus Syndicate y vi también en directo a Paul Metheny con Charlie Hayden y Billy Higgins. Y luego tuve además el gustazo, ¿no? En la jam session del hotel. Y en aquella época yo estaba tocando también la trompeta. Había empezado, nada, llevaba 3 años tocando la trompeta, pero yo nunca he tenido vergüenza. Me tiré de la moto a tocar la trompeta. Nada menos que Billy Higgins se puso a la batería. Imagínate, para mí fue una brutal. Y escuchando Zawinul, Paul Metheny, en fin. Que aparte de ver música increíble, pues el hecho de poder luego compartir, ¿no? En una jam session y conocerlos y la familiaridad, ¿no? Ya desde ahí es donde yo descubrí desde muy cerca que el mundo del jazz es como una familia, ¿no? Donde compartimos alegrías y compartimos las cosas que nos hacen disfrutar de la vida, ¿no? Así que fue maravilloso, ¿no? Estaba pensando otros conciertos inolvidables, ¿no? Inoxidables, como me gusta decir a mí. Recuerdo ver a Jaco Pastorius con Mike Stern, también un quinteto increíble con Joe Henderson, Freddie Hubbard, Buster Williams, Billy Hart, con el que estuve hablando ayer por teléfono. y que era, recuerdo la mirada de Freddie Hubbard flipando con Michel Petrucciani, que era el pianista que tenía 22 años y tocó increíble, ¿no? Y en fin, es que todos estos recuerdos los recuerdo como si hubieran pasado ayer, ¿no? El impacto fue total, fue completamente formativo, ¿no? Y todo esto es desde fuera del escenario, ¿no? Luego recuerdo eso que con Brad, pues sí, fue de los primeros festivales, ¿no? Recuerdo que fuimos a tocar con Brad. Estaba ahí con 3 bajistas diferentes, ¿no? Primero con Darek Oleskiewicz, que es el que estaba al principio cuando Larry no podía, hizo toda una gira europea con nosotros. Luego con Larry y luego, después de haber dejado el trío, pero tuvimos un concierto muy especial que tenía que ser a cuarteto con Lee Konitz, pero Lee Konitz no pudo venir. Y al final, pues tocamos Brad, Charlie Hayden y yo, ¿no? Que es un trío muy especial que solo participó. O sea, solamente hemos tocado 2 días. El primero fue Donosti, que aparte fue donde la idea realmente fue el que inició la idea, ¿no? Y luego también tocamos en el North Sea, ¿no? Que también es un gran festival. En fin, podría enrollarme aquí, pero no creo que hay un montón de músicos y, en fin, ¿no? Yo soy simplemente un granito de arena más en este grandísimo festival, pero simplemente eso, decir que para mí ha sido muy formativo, me ha dado un montón de alegría y de inspiración desde fuera y dentro del escenario. Y bueno, recuerdo la última vez que estuve tocando con Asier Oleaga, tocando la marimba y el vibráfono, también me encantó, ¿no? El poder tocar también con músicos de Vitoria, ¿no? Y en fin, me callo porque si no... Podríamos estar toda la noche, Jorge. Podríamos estar toda la noche. Oye, Jorge, nada, darte las gracias de verdad en nombre de la ciudad, en nombre de todos los que hemos hecho posible que este homenaje se lleve a cabo. Era muy importante que te sumases al homenaje y nada, pues darte las gracias sinceramente y nada, verte lo antes posible por aquí, por el País Vasco. ¿Vale, Jorge? Ojalá. Un fuerte aplauso para Jorge Rossi. Gracias, Jorge. De verdad, de corazón. Gracias, gracias de corazón. Gracias de corazón. Conocí a Iñaki y a su equipo primero traduciendo y después organizando los cursos de la Juilliard School de Nueva York con mi amiga Carmen. La organización del seminario de jazz con músicos de la Juilliard fue una iniciativa de Iñaki Añúa que contribuyó enormemente al desarrollo musical de la ciudad. Oh, when the saints go
marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Gracias, Iñaki. Es que ricasco, Iñaki. Thank you, Iñaki. Hola. Es muy difícil o imposible resumir en poco tiempo todas las vivencias que hemos tenido en estos 40 años del Gran Festival de Jazz con Iñaki. Solo quisiera agradecerle una vez más lo que ha hecho por la música de jazz en Vitoria. Hasta siempre, Iñaki. Un abrazo. De los cientos de razones que tengo para recordar a Iñaki, solo os contaré 3. La primera es que en 1983, siendo estudiante en la facultad, asistí por primera vez a un concierto en directo de jazz de la mano de la Fitzgerald este concierto seguido cientos después. La segunda fue, siendo concejala de Cultura, me enseñó la ciudad de Nueva York, el mejor guía del mundo, Iñaki, para asistir a la presentación en Nueva York de la Victoria Suite, que por cierto hoy nos acompaña Winton. Y la tercera, que para mí casi es la más importante, es que de Iñaki aprendí que el amor a la música no es otra cosa que el amor a todos los seres humanos, independientemente de en qué idioma se comuniquen o de dónde hayan nacido. Muchísimas gracias, Iñaki. Qué suerte tuvimos cuando decidiste organizar el encuentro de la IFO aquel año en Valencia. Reuniones, paellas, paseos por la Albufera. Fue un honor. Gracias, Iñaki. Y así podemos estar mucho más tiempo, pero muchísimo más tiempo. Otros 2 testimonios importantes, y hoy también quería haber estado aquí y no ha podido ser, no ha estado por cuestiones de agenda, es el diputado general de Álava, Ramiro González, quien también nos ha mandado un breve testimonio de su presencia aquí, de no su presencia aquí. La Diputación Foral de Álava quiere estar presente en este homenaje a Iñaki Añúa. Y estamos presentes primero desde el cariño y el aprecio personal que sentimos por su familia. Elena, Jasone, Xavier, Miquel, os queremos. Un fuerte abrazo. Además, la institución, la Diputación Foral de Álava, reconoce y agradece a Iñaki Añúa el esfuerzo, el trabajo que ha hecho durante tantos años por poner a Álava en el mapa, por conseguir que Álava fuera referente a nivel europeo y a nivel mundial en el mundo del jazz. Eskerrik asko. Y antes de despedirles a ellos, que quiero que además me hagan un repaso rápido de luego de 40 segundos, os voy a dejar hablar, 40 segundos más, luego ya. Pero sí que es verdad que hay una conexión muy importante, que además Winton sé que lo va a agradecer muchísimo, porque si alguien puso también el piano en esa suite Vitoria, si puso sus manos, si puso su arte, su talento, su forma de entender la fusión del flamenco y el jazz, ese se llama Chano Domínguez, que creo que lo tenemos al otro lado de esta pantalla, creo que lo tenemos, a ver si lo tenemos por ahí. Chano, amigo mío, ¿qué tal estás, hombre? ¿Cuánto tiempo? Hola, muy buenas tardes a todos. Gabón de Norín. Qué rico. Muchas gracias por acordaros de mí y estoy emocionado de todo lo que estoy escuchando, de lo que habéis hablado todos. Y no sé, la verdad, no sé qué decir, simplemente que Iñaki yo creyó en mi música desde el principio y tengo tantos recuerdos de tantas veces que estuve tocando en el festival que no sé cuál escoger, pero quizás el que él me pusiera a tocar con Paco de Lucía en ese escenario para mí fue un momento muy, muy especial, ¿no? Y eso lo hizo Iñaki. Después recuerdo muchas noches en Mendizorroza como si fuera mi casa, de estar muy feliz, estar muy a gusto, de todo el equipo, tratarnos siempre de maravilla, Jasone, Elena, Blanca, Joseba, todos. No sé, es muy emocionante estar aquí y poder recordarlo, y yo creo que de alguna manera Iñaki siempre estará vivo, porque ese festival va a continuar y es el alma de ese festival. Yo creo que fue él y que seguirá haciéndolo
Así que yo os mando un abrazo muy grande a toda la familia, con muchísimo cariño, y esperando volver por ahí cuanto antes y poder compartir y recordar a Iñaki. Chano, le he visto a Pepa como que te quería saludar, te hacía así, no sé si debes a Pepa Fernández, No, pero te que estaba saludando ahí. Es que me encanta, Chano. Y me parece no solo un buen músico, sino una excelentísima persona. Sí. Muchas gracias. Un beso, Muchas Chano. Un beso para vosotros también, para otro para Chano, un abrazo fuerte, gracias por sumarte a este homenaje. Cómo no. Y la verdad, agradecido. Nada, nos veremos enseguida, en breve. Cuídate mucho. Vosotros también. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias, Chano Domínguez. Chano Domínguez. Solo hay que ver la cara de Winton, la cara de felicidad de Winton. Lo feliz que está de ver a Chano Domínguez. Sí. Parte importante de esa Suite Victoria junto con Paco de Lucía, sin lugar a dudas. Bueno, os decía, tenemos que despedir ya poco a poco este homenaje. Todavía nos queda un par de cosas, pero sí me gustaría que en las últimas palabras, antes de darle la palabra a Yasone, que ya tengo ganas de oírle a ella también, antes de darle la palabra, sí que me gustaría que, no sé, una reflexión, alguna frase que os gustaría dejar en este día tan especial. Yo voy a decirles algo que ustedes saben. Yo me enamoré de esta ciudad aquí, en Villasuso, hace muchos años, y he recuperado el tiempo perdido porque desde entonces he venido muchas veces. Lo digo aquí y lo digo en todas partes. Vitoria es una ciudad verde, Vitoria-Gasteiz es una ciudad amable y además suena bien, tiene un sonido estupendo, y ese sonido se debe a personas como el gran Wynton Marsalis y sobre todo a personas como el grandísimo Iñaki Añúa, al que siempre llevaré en mi corazón. Gracias. Gracias, Pepa. Yo simplemente, mientras hablamos, tenía recuerdos de nuestros encuentros y sin más se me queda la idea de ir por Nueva York de noche en un taxi con Iñaki, preocupado con sus cosas y bueno, siempre dentro de esa amistad que teníamos, aparcaba sus problemas y sus líos y todo lo que podía tener en la cabeza y bueno, me encantaba cómo se reía Iñaki. O sea, era fantástico. Sí. ¿Era? Sí. ¿Funciona? ¿Seguro? Sí, sí ahora. Sí. Que era una maravilla cómo se reía Iñaki. Era una maravilla cómo se reía Iñaki. Una risa limpia, disfrutona, como la comida, lo que le gustaba comer. Tenemos un pequeño problema, lo dejamos ahí, taxi en Nueva York, la ilusión de ver cómo se reía y cómo disfrutaba de la vida Iñaki, y que de alguna manera trasladó, ¿no?, esa ilusión y ese buen rollo a esta ciudad. Nada más. Miquel, gracias. Bueno, yo simplemente yo creo que estoy con lo que ha dicho Wynton, ¿no? Recordarle por su alegría y su seriedad, ¿no? Alegría porque era un tipo muy divertido, socarrón, irónico, y recordarle con seriedad porque su aportación real en términos culturales y sociológicos a la ciudad y a la cultura vasca es extraordinaria. Eso es. Gracias, Enrique. Yo al llegar aquí deseaba que el recuerdo de Iñaki Añúa se nos quedara siempre en el corazón. Yo ya lo tenía y sé que más gente, pero después de ver esto creo que siempre que recordemos Vitoria y siempre que escuchemos jazz recordaremos a Iñaki Añúa. Bueno, no se puede decir más alto. Les vamos a despedir Pepa Fernández, Miquel Urneta, Enrique Portocarrero, José Ramón Pardo. Gracias, gracias. Gracias, de verdad, de corazón. Enrique, un placer. Mira que la tienes, ¿eh? Gracias, Miquel. Gracias. José Ramón, un abrazo. Gracias. Además, os voy a contar una cosa. José Ramón es un tío joven,
tío joven, ahí donde lo veis, viene y se marcha a todo correr. Se marcha porque mañana tiene que trabajar. O sea, ha venido de Madrid solo para hacer sin correr. Cumple las normativas de la Dirección General de Tráfico, pero sin correr, pero viene y se marcha. Pepa también hoy duerme, pero sale mañana escopeteada. Miquel creo que muy parecido, y el único Enrique es el que más se le ve más tranquilo, pero los demás han venido, vamos, con el tiempo justo. Bueno, despedimos, vamos a despedir este homenaje y lo vamos a hacer de dos formas. Primero, vamos a dar la palabra, evidentemente, a quien nos falta. Nos falta Elena y nos falta Jasone. En el nombre de la familia, de Iñaki Añúa, quien va a poner esa palabra antes de ya despedir con el evento, con la trompeta de Winton y la decisión de Iñaki, va a ser Jasone Añúa. Sí, por favor, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Antes de nada, quisiera dar las gracias al Ayuntamiento porque ha sido un homenaje precioso, muy emotivo, y sé que han estado trabajando como verdaderos campeones para que todo salga tan bien como ha salido. Pero también quisiera dar las gracias a mi tío Miquel, que nos ha ayudado en unos momentos muy trágicos para nosotros, muy difíciles, y desde luego sin él nada hubiera sido posible. Hubiera sido todo muchísimo más complicado. Por supuesto a Blanca, tantos años con nosotros. Blanca ha sido la segunda de mi padre desde que yo tengo uso de razón. O sea que, Blanca, muchísimas gracias. Has visto qué mona la foto que te hemos puesto, que estás ideal. Estás monísima. Y bueno, los que me conocéis un poquito, sabéis que yo soy muy de frases, de citas célebres y así. Y hay una que toda la vida me ha parecido que le iba a mi padre como anillo al dedo, que es: si encuentra un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar un día en tu vida. A mi padre le encantaba su trabajo, lo disfrutaba muchísimo, y gracias a eso hemos podido ver a grandes figuras, porque él se implicaba mucho, disfrutaba haciendo lo que hacía y le ponía todas las ganas del mundo. Hemos podido escuchar a Winton, a quien desde luego estoy agradecidísima de que haya venido, y además de eso, por todos los mensajes que nos ha estado mandando durante el verano, que han sido unos mensajes muy cariñosos, y que yo cada vez que veía el móvil y ponía el nombre Winton Marsalis, a mí se nos esponjaba el alma, porque es una persona muy importante en el mundo del jazz y por supuesto ha sido importantísima en la vida de mi padre. Entonces, esa demostración de cariño y el que haya querido venir a estar con nosotras hoy, realmente creo que por muchos años que viva nunca podré pagarte esto, Winton, de verdad te lo digo. También quiero contaros un poco, cuando falleció mi padre hubo muchísimos artículos en la prensa, increíbles todos, de verdad, muchas gracias a los periodistas, os portasteis fenomenal con nosotras, pero hubo uno que me llamó muchísimo la atención, que es uno de Carmele Jayo, que seguro que tiene que estar por ahí también, y que decía, yo pensaba, ¿cuántas veces ha escrito Pasión? Pues tengo que decirte que en principio me sorprendió, pero luego he tenido que darte toda la razón del mundo, porque cuando hemos empezado a organizar este homenaje y he tenido que hablar con gente pues muy diferente, de diferentes ámbitos, música, de periodistas, mucha gente, lo que coincidía a todo el mundo era la pasión que tenía mi padre por su trabajo. Y entonces luego he empezado a pensar y he dicho, pues es que efectivamente tenía muchísima pasión. Y gracias a eso hemos podido ver cosas como a Winton Marsalis, con Chano, con Paco. Hemos visto un concierto que a mí desde luego no olvidaré jamás en la vida, que fue Paz Meceni con Kepa Junquera. Me pareció un concierto precioso y además algo que yo no había visto nunca, esta mezcla. También hemos visto, por ejemplo, una, no sé si llamarlo batalla o cómo, entre baile flamenco y claqué, que fue una cosa preciosa, con la música de fondo de la Lincoln. Entonces, pues bueno, empecé a pensar y dije, efectivamente mi padre tenía mucha pasión, pero su pasión ramificaba para todos los lados, porque Pepa, que ha venido muchos años,
venía muy contenta porque le gustaba, porque mi padre le infundió esa pasión. Luego también radió hacia Coro y la familia Sanchotena, que nos abrían el restaurante a cualquier hora de la noche. O sea, han llegado a abrirlo a las tantas de la mañana para que los músicos puedan ir a cenar. Entonces es una pasión que va como echando ramitas y va cogiendo a mucha gente. Yo desde luego estoy encantada porque me parece que la pasión de mi padre ha trascendido fronteras y estamos muy, muy orgullosas de él, de lo que ha hecho y del legado que ha dejado. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por venir y por favor seguir escuchando jazz, que es muy bonito y yo lo seguiré escuchando como él me enseñó, que es con pasión, cariño, atención, porque se aprende mucho escuchando jazz y sin dejar de disfrutarlo. Muchas gracias. No, te puedes quedar conmigo si quieres. ¿Te quieres quedar? ¿Sí? Digo que se quede conmigo para despedir. Nada, gracias a vosotros, porque yo he dicho al principio una cosa que es una realidad. Los que organizamos a veces eventos o este tipo de cosas, yo creo que el resto de los mortales van, disfrutan y no saben que detrás hay una familia, unos amigos, que dejamos horas y horas y horas simplemente por una pasión, que es lo que decía Carmele Jayo en aquel artículo que también comparto, que fue muy bonito. Por cierto, Carmele, te veo desde aquí, muy bonito. Yo, cuando lo he dicho, ya no había caído, yo también lo leí. Podría haber mandado un WhatsApp, no lo hice, lo siento, pero sí, un artículo que hoy, bueno, pues hoy está de actualidad, ¿eh? Vale. Sí que es verdad que, bueno, que Tiemblo un poco. No tiembles, no tiembles. Bueno, que gracias, de verdad, gracias a todos por venir. Ahora vais a poder, los que estáis aquí, no os mováis porque vais a poder, porque no vais a tener la ocasión de poder disfrutar como los que están, que creo que son más de 100 personas las que están ahora mismo en la Plaza del Machete esperando, ahí va Winton, a disfrutar de esa suite, de esa parte, de ese movimiento, de ese sexto movimiento de la suite Vitoria que va a interpretar en el balcón de la Plaza del Machete Wynton Marsalis para la ciudad, donde hay más de 100 personas esperando, y vosotros lo vais a poder disfrutar en directo. O sea, que no os mováis tranquilamente desde aquí, vosotros tranquilos, porque no podemos seguirles todos al balcón y queremos que salgáis a la calle a pasar frío. Quedaros tranquilamente a disfrutar y disfrutar de ese momento, ¿vale? Yo ya me despido, gracias para todos. Quería dar las gracias, si me permitís, mientras que esto sucede, gracias a todo el equipo que ha estado detrás haciendo que esto hoy sea posible, ¿vale? Este homenaje, gracias al CATE, y gracias a todo el equipo, de verdad, gracias a todos, ¿vale? Gracias a toda la corporación que estáis aquí hoy también con nosotros, gracias. Ya se me. Igual apagamos la luz de sala. Está llegando, me dicen que está llegando, me están chivando por aquí, yo que está llegando. No sé, voy a hablar un poco, simplemente para decir así, me oyen, porque igual podríamos tener incluso alguna toma de la gente que está abajo, que no sé si puede ser posible que nos dieran alguna toma. Me dicen que tranquilo, que me dicen, estate tranquilo, Joseba, que ahora vamos con todo, que estás muy nervioso, me dicen. Pues me preguntan si llueve desde recepción, ¿me podéis decir si llueve en la calle? Dicen que no se ve muy bien, pero creerme que ahí me dicen que hay 100 personas, más de 100 personas me dicen que hay, ¿eh? O sea, lo cual hay que decir que... Ahí está, bueno, ahí se ve debajo la... Me dicen que Winton lo ha subido, claro, tenemos que decir que Winton está afinando, ¿vale? Está afinando, subirá ahora enseguida. Por cierto, no hemos mencionado la mesita
la medalla de la ciudad, la medalla de oro, es medalla de oro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La maquilla de honor de Ondas de Jazz, que se la concedimos hace ya unos añitos y que fue un honor. Ahí está, ahí se ve una sombra. Creo que, por cierto, el movimiento número 3 de la... No sé si alguien me lo puede decir, pero que el movimiento número 3 está dedicado a Yasone, ¿no? Sí, ¿no? El 3, ¿verdad? ¿Es el 3? Se está abrigando Quinton. Sí, Yasone y Jansson, eso es, a Yasone y Jansson. Gracias. Estaba hablando de memoria, teniendo el dato ahí a mano, ¿verdad? Qué torpe. Se está abrigando, me dicen que hace frío, ¿eh? No te oigo bien. Me dice Miquel Año, me dice, sepáis que hubo momentos muy memorables en la jam session del hotel con Wynton Marsalis. O sea que, bueno, lo que ha contado Jorge Rossi ya me diréis vosotros, pero tremendo, ¿eh? Ahí está Wynton. Ah, no está Wynton ahí. Uy. Ahí sí, ya está Wynton, sí. Ese fue el debate que tuvimos, os lo cuento si queréis, os voy a explicar ese debate. Hay una tarima, pensando que igual quería subirse para tener un plano más alto de la ciudad. Yo, lo digo desde aquí a la red, le dije, yo creo que la tarima, ¿no? que ya de por sí la valla esta ya impresiona, y efectivamente ha dicho que no, que la quiten. Porque ya impresiona, sinceramente, subir 10 centímetros más ahí parece que no, pero impone respeto, ¿eh? Impone respeto. Es una pena que no podáis ver las vistas que hay desde ahí, que por cierto, quien tiene esas vistas es nuestra concejala de Cultura, Estíbaliz Canto. Unas vistas de la ciudad, Estíbaliz, que tienes impresionantes. Qué pena que no se puedan ver, ¿verdad, Estíbaliz? ¿Eh? Sí, le están poniendo el micrófono a la trompeta, ¿vale? Le están poniendo el micrófono a la trompeta. Es que no os voy a contar todo lo que me dicen, ¿eh? No os lo voy a contar. Pero démosle un poco de tiempo, ¿vale? Hombre, es que allá arriba hace frío. Ha pedido un café americano, no está mal, ¿no? ¿Eh?
Bueno, a ver, me dicen que está calentando el labio, ¿vale? Que está con ello, que está calentando el labio, que está con su café americano calentando el labio y que va ahora, ¿eh? De todas maneras. Ahí se le ve a Winton ya. Sí, hombre, sí, no seas tímidos a aplaudir, por Dios. Claro. Claro. Sin miedo. No queréis, ¿no? Venga, hombre, ¿no? Thank you. Winton Marsalis. Sinceramente, un cierre maravilloso de homenaje a Iñaki Eñua en nombre de la ciudad. Ha tocado para la ciudad, sin lugar a duda, en la colina. Bueno, yo creo que hasta aquí. No sé si habrá algo más, pero hecho, me dicen que he hecho. O sea, que daros las gracias. Es que recasco, de verdad, y bueno, espero que el recuerdo de Iñaki se quede con vosotros, ¿vale? Un aplauso y gracias, de verdad, gracias.